mirarte a los ojos. Bueno, pues acabamos de escuchar ni más ni menos que a The Cure con Play Song. Y bienvenidos, queridos radioescuchas, amigos que están atentos a este lunes de letras. Un capítulo más donde trazamos desde lo cotidiano, desde la familiaridad con los temas, desde una apuesta a la cercanía con ustedes y estamos ni más ni menos que hoy en esta convivencia nocturna, además de Carlos, Diana, está ni más ni menos que Comunica y lo digo porque normalmente él está de manera independiente o está los jueves y hubo momentos donde no podíamos coincidir, entonces para mí es un gusto poder estar compartiendo este capítulo de hoy de Lunes de Letras con Ecomunica. ¿Cómo estás, Ecomunica? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, Angie, por estar aquí. Pues vaya, ya terminamos una época, cierra un ciclo. Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué programas? Hace rato hablábamos antes de entrar que curiosamente las mayores vistas es cuando hablabas de sexo en tu programa, Angie. Bueno, todo esto vale la pena comunicar, como lo acabo de decir, que parece como una síntesis, un resumen, una exploración, esas experiencias que hemos tenido durante este recorrido. Sucede, amigos y radioescuchas, que el lunes de letras eh, cierra un ciclo el día de hoy, entonces para poder hacer este cierre, empezamos a platicar fuera del aire, como de las experiencias que fuimos teniendo, y entonces comentaba que uno de los temas que tuvo como mucho auge en redes sociales, porque, bueno, fue evidente a partir de los retweets, de los faveos que hubo en los tweets que estaban en conexión con la frase y con la transmisión del programa, que, que parecía que fue escuchado. Ay, bueno, no nos podemos salvar de estos sonidos que andan por la calle y desde donde les comentamos que trazamos desde la cotidianidad. Decíamos que el sexo justamente fue como de los programas que más auge tuvo. Y recuerdo, Comunica, que una de las cosas que comentaba cuando hubo este programa es que lo desglosé a partir como de distintos hitos, de distintos como propuestas por las cuales pudiéramos comenzar a hablar de sexo, y entre las que nombrábamos, bueno, pues tenían que ver con que uno de ellos era que ver pornografía no era malo, sino a partir de ciertas reglas. Este fue incluso como, como la forma en la que transmití la temática de este tema del sexo. Y, o sea, dejaba ver como por qué sí y por qué no. Y de las cosas que mencionaba en su momento, bueno, pues por qué sí poder ver pornografía, bueno, a partir de ser una opción de juego, de ser una opción que estimula la idea de poder tener este acercamiento, de buscar a la pareja. Y hablábamos de el no cuando empieza a ser como un hábito donde se vuelve solitario, eh, meramente propio, y este hábito empieza a sustituir la convivencia y el encuentro con la persona con la que se desea tener sexo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fueron como de los temas que más auge tuvieron, Mónica. ¿Cómo ¿Por ves? qué le gusta a la gente, a los radioescuchas, escuchar temas sobre sexo en la radio? ¿Qué crees que les llame la atención? Bueno, yo creo que no solamente a los radioescuchas, me parece que es el tema de la propia existencia. Cuando la gente habla de Freud y que dicen, para ese hombre todo se trataba de sexo, más bien se trataba de la sexualidad, y la sexualidad como entendimiento de vida y como un sentido de pulsión, de vida y de crecimiento y de energía vital, pues, ¿no? Entonces creo que hablar de sexo siempre ha sido un tema que puede ser abordado desde distintas formas, pero creo que la que más apela es que, pues bien, bueno, tiene una historia donde definitivamente ha atravesado el tabú por muchos siglos,
el hecho de identificar, comprender, ejercer la sexualidad. Todo el mundo nos preguntamos hasta dónde sí y hasta dónde no, y creo que esa es la apuesta todo el tiempo en cada encuentro íntimo, ¿no? Digo, cada vez, Angélica, incluso hasta con... ahora que Comunica, te escucho. una pregunta muy, sí, muy rápido, una pregunta muy rápido, Angie. ¿Qué no se ha vuelto también como, o sea, el no hablar de sexo, el hablar, el poder hablar de sexo es como también, más bien bloquear tener sexualidad, ¿no crees? O sea, como podemos estar hablando a cada rato de sexo, pero, ¿eh? ¿Qué lindo lo dices? Bueno, Definitivamente creo. Sí, sí, y me parece un análisis muy puntiagudo el que haces, ¿no? Porque efectivamente creo que esto está sucediendo, y no solamente con el sexo, incluso con el encuentro con el otro, donde hablar de sexo pareciera que es una sustitución o empieza a ser el desplazamiento de llevarlo al acto. Y me parece que es como una masturbación imaginaria, definitivamente. Pero bueno, al menos por lo menos hablada, hay una apuesta y habrá que ver desde dónde se habla, ¿no? Nuevamente volvemos a la idea de con el otro, porque cuando uno ve pornografía no precisamente está hablando, aunque uno se cuestiona. Habrá que desglosar más, pero sí creo en tu pregunta concreta que el hablar de sexo empieza a tener esta forma de mostrarse bajo esta institución de llevarlo al acto. Y que insisto, que es una forma de masturbarse sin poder tocarse, ¿no? oye, Angélica, otra cosa, eh, ¿tú cómo ves esta situación en donde hay alguien que decide un día agarrar y transmitir un programa de radio por internet y esperando que ojalá tenga algún radio escucha o no, pero pues hace una apuesta? ¿Tú cómo ves este tipo de ejercicios? ¿Valen la pena? Porque además es un ejercicio que no tiene ninguna retribución económica más que pues prácticamente estar tú preparando las cosas para venir a hablar y decir algo. ¿Vale la pena en con tantos videos en YouTube por ver, por tantas cosas que sean, tantos contenidos, vale la pena salir a decir algo? Bueno, Comunica, me llama la atención que pudimos haber empezado a hablar de un tema que nos podría llegar a un clímax en la plática, y de repente me cambias la pregunta como a decir, ¿cómo te ha parecido toda esta experiencia en la radio? Entonces, bueno, quizás cerrando como la idea del sexo y quizá en unos minutos o no lo podamos retomar, me haces No, esta no, o pregunta. sea, lo que pasa es que si quieres le seguimos, ¿no? Yo no tengo ningún ¿A qué, inconveniente. Comunica? ¿A qué le seguimos? Lo que pasa es que como habíamos visto que teníamos pues hablar un poco de nuestras experiencias, pero si nos vamos al tema, creo que sí, o sea, en efecto, creo que que no solo es que se habla de sexo para evitar el sexo, sino para desviarlo. A mí lo que me parece, Angie, es que inclusive se puede estar hablando de sexo como para bloquear el amor. Ay, Y, qué y, lindo, de verdad qué lindo. y como que está ahí eso, y eso es una de las cosas que pues, todo el mundo está buscando, ¿no? Tus 10 posiciones o por ejemplo, luego hay vatos así como que utilizan el sillón el de los hoteles, ¿no? Como el del motel boutique. Y ese tipo de cosas, ¿no? Como otro tipo de experiencias, pero ¿qué se habla del amor? Bueno, creo que tiene que ver con posiciones emocionales, ¿verdad? De afectivas y bueno, definitivamente profesionales, donde eh, creo que desde aquí lo estamos hablando con con una propuesta, un lugar donde uno intenta transmitir la experiencia y un cierto saber de esto que a mí me ha dado la oportunidad de transmitir a partir de mi experiencia en el consultorio y de mi experiencia pues en estudios que he llevado a cabo a partir del psicoanálisis y de la filosofía. Entonces, eh, creo que o sea, poder hablar en la cotidianidad nuevamente pues, entre cuates, y hablo entre cuates o entre pareja, donde
no hay un toque profesional o de un saber un poco más, eh, más de un entendimiento académico, quizá por nombrarla así. Esta trivialización, pues sí, efectivamente creo que tiende a este lugar, ¿no? La trivialización del sexo. Y donde hoy por hoy me parece que es una apuesta como muy, es que iba a utilizar la palabra cínica, pero creo que si la decía, mora, lo, pudiera caer en cierto toque moralista y estoy muy lejos de llevarlo ahí, que era otro de los tópicos que hablaba en aquel momento en el programa, donde trataba de alejarme de una moral o de una ética punitiva. Entonces creo que quisiera más bien retomar esto que estás diciendo y siendo muy breve y concisa y comunica. Sí creo en la trivialización del sexo y en una sustitución donde se cree que el contacto físico empieza en varias ocasiones a sustituir el contacto emocional o el contacto hacia un largo plazo, donde en sí lo que se está jugando es el conocimiento, el descubrimiento por el otro, donde cada vez nos da más horror. Y creo que es un síntoma posmoderno y que pues evidentemente está pasando por ahí. Claro, Oigan, sí, ajá. sí, creo, coincide en ese análisis que estás haciendo. Eh, Fíjate que no sé si eres tú o ha de ser Carlos, no sé, allá está pegando como al micrófono y se escucha como este roce para evitarlo. A ese, ese, es el ecotrol para variar. Bueno, eres ni más ni menos que comunica, te pido por favor. Oye, Diana, bueno, oye, nos hacen una pregunta, Diana. Hacen una pregunta aquí del- de la sala. Dicen que así, entre cuates, ¿alguno de ustedes ha utilizado esos hoteles en donde están los sillones esos? Eh, ¿Qué dirá nuestro productor Carlos Garza? No, no sé a qué te refieres. Y ahora resulta, no sé si sea esta, por supuesto, esta Este, forma de divertir. los he visto en foto. Con Ah, eso es suficiente. No sé, digo, por supuesto que lo puedo entender a manera de juego y y es una forma de divertirnos quizá en este último programa, pero nuevamente volvemos a ver esto, ¿no? Esta cotidianidad en la que finalmente todos al menos lo conocemos, habrá quien quiera compartirlo, se reserva la idea de si los ha usado o no, no sé si sea que se juega ahorita en este momento, ¿no? El tener que declararlo, o sea, pero esto, oye, Angie, una pregunta así clara. ¿Por qué crees que hay gente que aunque ha ido a esos lugares se reserva? O sea, ¿qué crees que pasa? O sea, ¿hay algo que enfrentarse ante la sociedad? ¿Hay algo que le apena respecto de abrirse en ese aspecto? bueno, me parece que ciertas generaciones, como la tuya, como la mía, todavía crecimos en la idea de una intimidad que era parte de un mundo privado. Quizá las nuevas generaciones tienen la intimidad un poco más exhibida. Eh, y, y bueno, creo que al final son formas en las que cada quien se maneja y habrá quien quiera compartirlo y habrá quien no. Creo que no hay una generalización, yo creo como ciertos casos. Y cuando quisiera hacer como quizá englobar como este entendimiento, solamente se me ocurre que el que se lo reserve, pues ¿por qué tendría que estarlo comunicando? Aparte creo que también es mucho del mundo masculino, ¿no? Esta forma de jugar con el sexo, con la forma en la que lo ejecutan, hasta dónde lo han llevado a cabo, es mucho del género masculino. Entre mujeres, creo que también hay este juego, pero No, sí, claro, y hay un juego diferente, como por ejemplo la selfie en el hotel, ¿no? no sé de qué Y- me hablas, porque nunca lo había escuchado. no, claro, no, o sea, lo que pasa es que esto es como más de otra generación, Angie. Ujú, ujú. O sea, de las chicas que van saliendo del hotel o están en el hotel y se toman una selfie como en esta idea de reforzar también
su lugar, ¿no? Esta situación que estabas hablando respecto a los hombres. Creo que también se juega ya ahora en otras situaciones respecto a las mujeres, ¿no? Sí, yo también creo, no sé si con respecto a las mujeres, bueno, sí, y habrá que ver qué prevalece. Si una selfie a partir de hacerte el dominio de un ejercicio de sexualidad, que eso sea se ha puesto siempre, tanto en hombres como mujeres. El inaugurar el que ya hay un ejercicio sexual, porque se asocia mucho con independencia, con experimentación, con la apertura a un mundo distinto. Entonces, bueno, pues creo que todo el mundo durante muchas generaciones hemos vivido, al menos después de la época victoriana, pues esta idea de hacer saber que uno ha inaugurado ya estos territorios. Pero Oye, ahora, ¿cuáles son estas formas? Me dices que a través de una selfie, los hombres a través de decir, ¿qué onda, cabrón? O sea, ya viste ese sillón de la M, güey, no mames, está poca, o sea, así habla, ¿no? Entonces, creo que se trata de cómo cada quien exhibe, pero entre hombres es como mucho más común, me parece, que hablen como de esta exhibición, porque como mujer, pues todavía la etiqueta de la zorrez, la etiqueta de lo moral, todavía se juega un poco más. oye, Angie, Que pero es que lo que pasa es que sí, o sea, finalmente hay una especie de posicionamiento del hombre respecto a decir, no, pues yo conozco tal hotel y conozco la M y he estado y he hecho, deshecho y he probado las 20,000 posiciones que están en el menú. Claro, o sea, eso está, pero también está lo otro, ¿no? Como este tipo de silencio en donde la mujer también se posiciona, pero ya en otro tipo de sentido como más profundo, ¿no? Esta nueva idea sí, tuvimos tanto tiempo nosotros subordinadas al este poder masculino, pues ahora habría que revertirlo y hay un silencio vedado respecto de cómo se juega la sexualidad y quizás no es tanto la idea de presumirlo, sino más bien es como la idea el eh, ejercicio. de generar una correlación ahí, ¿no? Dentro de la sexualidad. Entiendo, pero me parece eso, híjole, donde yo a veces con pinzas hablo porque si no se me puede tachar quizá como de no estar a favor del feminismo y de ciertas formas. Lo que quisiera decir es, el hombre lleva años haciendo este ejercicio que es como una plusvalía, porque ustedes son los ejecutantes activos donde ustedes les suma saber, les suma experiencia y esto te hace saber que tienes una medalla de capitán de submarine, o vaya, de varios, con cierta categoría, a diferencia de las mujeres, donde todavía no se ha acomodado de esa forma, pero sí empieza a haber una apuesta de decir, yo tengo el ejercicio que quiero de mi cuerpo. Entonces creo que no, al fondo es distinto, no se está moviendo una expertise de ejecución, sino de una apuesta por un descubrimiento y ejercicio del cuerpo propio. Creo que Ay, va, ¿cómo? A sí, ver, sí. no, o sea, es que también ahí creo que, o sea, creo que hay un giro, ¿no? O sea, los videos de Madonna buscando, seduciendo y a partir de ahí, digamos, pisoteando los hombres que se le atraviesan a ella. Los videos ahora de las nuevas generaciones de cantantes chicas, hay un sentimiento ahí bastante radical respecto de que sí, o sea, si hay esta idea de ejercer un tipo de sexualidad a base del dominio. Yo creo que también está eso. Estoy completamente de acuerdo en un sentido donde la mujer, y fue parte también de otro programa que en algún momento compartimos el lunes de letras y también en su momento en el anterior, donde, bueno, pues definitivamente la mujer está apostándole a un empoderamiento que lo ha hecho en distintas formas, distintas fases. Pero creo que regresando al corte, podemos identificar cada una de estas para retomar esta observación que lo voy a dejar en puntos suspensivos porque no estaría tan de acuerdo que todas estamos jugándole ni todas somos Madonas, ni todas pisoteamos a la Miley Cyrus. No. Regresamos a corte, regresamos.